Para el siguiente proyecto web vamos a ver entonces el tipo de cifrado MD5 y 3 o triple Ds desde ASP.NET. Vamos a ver las diferencias de uso como tal dentro de entre un tipo de cifrado y el otro. Vamos entonces a abrir un proyecto web. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos entonces a aplicación web vacía. Listo, vamos a crear entonces un nuevo proyecto dentro de nuestra solución para la biblioteca de clases. Listo, entonces este proyecto vamos a crear una carpeta llamada clases y dentro de ella vamos a crear una clase que se llama encriptación. Listo. Vamos a establecer la propiedad pública y vamos a empezar entonces con el tipo de encriptación MD5. Vamos a explicar entonces antes de llegar al código. Vamos entonces a explicar las razones para usar los dos tipos de cifrado. Son completamente diferentes. MD5 es un algoritmo de cifrado hashing. Cuando se utiliza MD5 no hay vuelta atrás, es decir, lo que encriptemos no hay manera de descifrarlo. La principal razón para estos algoritmos hashing es para almacenar contraseñas. De esta manera nunca almacena la contraseña de usuario, sino que en realidad está almacenando el MD5 de la contraseña. Esto se vuelve útil porque la próxima vez que el usuario inicie sesión, todo lo que tiene que hacer es comparar el hash almacenado originalmente con el hash que los usuarios están ingresando en el cuadro de contraseña. Es decir, la información que él ingrese siempre se va a encriptar y va a comparar entonces encriptación contra encriptación. No es que cuando él se loguee traiga la información de la contraseña, la desencripte y verifique que sea igual a la que él está ingresando, no. Siempre es cifrado contra cifrado, no hay vuelta atrás. A diferencia del triple Ds, que sí me permite entonces la desencriptación, pero esto ya es para transmisión de información. Lo que es manejo de contraseñas o información ya muy confidencial se maneja con MD5 y se compara encriptación contra encriptación, ¿correcto? Vamos entonces a crear el método para el MD5. Vamos a crear entonces un método público de tipo string. Vamos a ponerle entonces el nombre stencryptar, donde lo único que va a hacer es recibir un tipo de parámetro string que sería entonces stcadena, correcto, la cadena de entrada. Vamos entonces a definir lo siguiente. Definimos primero una variable tipo byte, correcto, al que le vamos a poner el nombre btclearBytes, correcto, la dejamos vacía. A continuación entonces vamos a utilizar nuestra variable creada. Le decimos entonces que tiene un nuevo tipo de encriptación. Vamos entonces Unicode, esto Unicode encoding, esto único sentido. Le decimos entonces que obtenga los bytes del stcadena. Listo. A continuación entonces declaramos otra variable tipo byte, donde ponemos el nombre entonces bthashed,
bytes. Listo, aquí ya estamos como tal encriptando nuestra información, donde definimos primero el tipo de algoritmo que estaríamos utilizando. Entonces vamos a poner hash algorithm. Vamos a ver entonces por qué no lo ha reconocido. Tenemos que hacer uso de un namespace que es Using System Security Cryptography. De esta manera podemos utilizar esta librería. Listo. Ya una vez definido el tipo de algoritmo que vamos a utilizar, que sería hash, vamos entonces a utilizar cryptoconfig. Vamos a configurarlo. Le decimos que va a crear un tipo de hash, lo definimos md5, es decir, sin retorno, un solo sentido, y definimos entonces compute hash y le decimos que la información que él va a encriptar ahí va a ser lo que ya dividido en bytes, que sería nuestra variable principal. Correcto. Aquí ya está como tal cifrada, pero está en formato byte. Entonces debemos definir una variable string st hashed test, listo, ya como tal el texto, y le decimos que los bits que convirtió los convierta ahora bit.converter.toString, que es el tipo de datos que vamos a retornar en nuestro método, .toString, y le decimos que va a retornar de manera de texto lo que acabamos de encriptar, bt hashed bytes. Listo, y le decimos entonces a continuación return st hashed test. Listo. Ya vemos que no nos saca error. Vamos a ir a nuestro proyecto web, vamos a agregar como referencia nuestro proyecto de biblioteca de clases. Correcto, ya vemos acá que quedó agregado web.logica. Dentro del proyecto web vamos a crear una nueva carpeta llamada interfaces. Vamos a agregar entonces un nuevo elemento, formulario web, que va a contener entonces el nombre frm encriptación md5. Listo, esperamos que se cree. Correcto, y vamos dentro de nuestro formulario a crear entonces, vamos a arrastrar un textbox y un botón. Correcto, vamos a poner un label, esto para mostrar cómo se ve la información. Vamos entonces aquí a definirle txt texto. Vamos a cambiar las propiedades del botón, btn ok. Vamos a cambiar el texto, encriptar. El label lo dejamos entonces lbl texto cifrado, encriptado y sin texto. Listo. Vamos a darle aquí un espacio. Listo. Vamos a dar doble clic sobre el botón encriptar. Correcto. Vamos a crear entonces nuestro try y catch. Vamos entonces a definir aquí nuestra excepción de nombre x. Y vamos a definir aquí, entonces como vamos a mostrar nuestra información, response.write. Definimos aquí entonces script language JavaScript, etiquetas de cierre acá, y entonces aquí en la mitad
parent.alert y el mensaje que vamos a mostrar por pantalla. X.message. Listo. Vamos a realizar un cambio aquí, language. Correcto, listo. Vamos entonces a validar primero que el texto que vamos a encriptar pues no esté vacío. Entonces .isNullOrEmpty para validar txt texto. Decimos que si es igual a vacío, entonces arroje una excepción controlada donde diga increase texto a encriptar. Listo, si lo vamos a usar por pantalla en caso tal. Vamos a instanciar entonces ahora nuestra biblioteca de clases. Vamos a ir a la clase de encriptación. Lógica clases, correcto. Y le vamos a decir que el label texto encriptado va a ser igual a lo que enviemos entonces al objeto clase encriptación método stencryptar y le vamos a enviar entonces txt texto.txt. Esto va a encriptar esa información y es lo que vamos a mostrar por pantalla. Vamos entonces a definir acá esta formulario web como página principal y lo vamos a ejecutar. Vamos entonces a ingresar con información, vamos a poner un password. Listo. Vamos acá a poner entonces un punto de interrupción. Correcto. Vamos a dar a encriptar. Listo. No está vacío. Procede. Instancia la clase. Vamos a ver entonces qué hacemos acá. Recibe entonces el texto 126. Listo. Aquí entonces ya ha convertido el texto a bytes. Correcto, pero no está cifrado todavía. Aquí entonces lo cifra, lo encripta como tal. Vemos entonces que cambió. Ya pasa entonces una información encriptada en bytes a través de MD5. Vuelve a convertir y esta es la información que tendríamos encriptada, es decir, ese 1, 2, 3, 4, 5, 6 de manera encriptada a través de MD5 quedaría de la siguiente manera. Listo, es encriptación de un solo sentido. Retornamos acá, mostramos la información en nuestro label. Listo, aquí tenemos. Esta sería la información que él almacenaría como contraseña. Entonces, esta es la información que guardaríamos en nuestra base de datos, en la tabla de usuarios, donde estaríamos guardando la información de login y password. Y cuando él vuelva a ingresar y vuelva a poner su contraseña, vamos a comparar encriptación contra encriptación. Es decir, esta información no la vamos a leer de la base de datos y la vamos a desencriptar para compararla contra esta clave que le está ingresando, sino que encriptamos la información y validamos contra lo que está encriptado en la base de datos, puesto que esta es de un solo sentido y no se puede desencriptar. ¿Listo? Esta es la encriptación a través de MD5. Vamos entonces a crear otro formulario web y vamos a poner entonces frm encriptación, que fue como le pusimos acá, correcto, encriptación 3Ds, listo, triple Ds, correcto, y vamos a realizar entonces lo siguiente. Vamos a arrastrar un textbox, un botón, abajo un label y otro label. Listo. Vamos a cambiar las propiedades. Txt texto, botón btn ok, encriptar.
vamos a crear entonces aquí label texto encriptado y ok, cambiamos la propiedad texto, vamos a dejarla vacía y label texto desencriptado, sin texto. Guardamos. Vamos entonces a crear acá dentro de la clase otro método public tipo string st encriptar 3ds. Correcto, recibe también entonces un string st cadena y recibe también la llave de encriptación string st key. Correcto, vamos a ir a nuestro web config, vamos a definir una etiqueta app settings. Correcto, vamos a definir una etiqueta addKey igual a stk value igual y vamos a cerrar acá. Listo, vamos a definir entonces aquí la llave como tal. La llave puede ser entonces de la cantidad de caracteres, depende de la encriptación que vaya a manejar, y la mezcla como tal, que puedo generar una llave a través de un random, de diferentes caracteres, cálculos o demás. Yo voy a definir entonces aquí J, E, K, A, B, C. Vamos a definir de acá entonces unos caracteres y le digo entonces aquí asterisco punto. Esta va a ser mi llave de encriptación J, E, K, A, B, C. Listo. La voy a definir a nivel de web config, puesto que la pueda cambiar una vez publicado el proyecto. Vamos entonces a la clase. Correcto, listo. Definimos entonces lo siguiente: nuestro try y catch, y lo que se presente lo exceptionX lo va a arrojar por excepción throw x. Listo. Vamos entonces a continuación a definir TripleDS Crypto Service Provider, es el proveedor de servicios de encriptación TripleDS. Definimos entonces MD5. Listo, ahí utilizamos también MD5, pero ya vamos a explicar cómo lo vamos a trabajar. MD5. Listo. Porque esta encriptación que vamos a trabajar es tanto de un sentido de encriptación como sentido de desencriptación. ¿Okay? Podemos leer la información que está encriptada a través del uso de la misma llave. Definimos entonces acá nuestra variable byte, le decimos keyhash y vamos a definir otro tipo de variable byte que se llama buffer o buff. Tenemos entonces acá el string en st encrypted, encriptado. Listo. Solamente es mucho de definiciones. Vamos entonces a trabajar de una vez. Vamos con entonces hash md5, que es la variable md5 del proveedor de servicio. Decimos que entonces es una nueva instancia. Correcto. Le decimos entonces a continuación que el keyhash es igual al nuevo objeto del hash md5 compute hash. Correcto, es la misma que está mostrando acá arriba. Y le decimos que haga la encriptación ASCII encoding .ASCII y que obtenga entonces los bytes. Arriba utilizamos el TM5, aquí estamos utilizando ASCII, get bytes. Y le enviamos entonces
la llave como tal que estamos utilizando para la encriptación, es decir, STKey. Y punto y coma. Listo, entonces lo estamos encriptando con esta llave. La información que quede encriptada solamente puede ser convertida a su texto original desencriptándolo con la misma llave. Listo, ya vamos a ver cómo funciona eso. Vamos entonces a limpiar nuestro hash MD5, entonces igual a nulo, lo vamos a volver a utilizar. Decimos que des, que fue la otra variable que utilizamos para el triple des, hash MD5, perdón, des es igual a new triple des, correcto, una instancia. Le decimos que des.key es igual al keyhash que tenemos entonces definido como tipo variable byte. El modo des.mode, le decimos que lo cifre, ciphermode.sb. Listo, aquí vemos como tal la explicación. Modo electrónico, codebook. Listo, cifra los bloques por separado. Vamos a continuación, le decimos que la variable buff, que es tipo byte, va a almacenar, entonces ASCII, listo, encoding, punto ASCII, get bytes, o sea, vuelve a obtener ya la información a través de bytes de lo que estamos enviando por cadena, correcto. Vamos a encriptar stencrypted, listo, es igual a la conversión tu base string 64, puesto que es una cadena de caracteres bastante larga, lo que el objeto des.createEncryptor va a transformar todo el bloque utilizando la variable buff, que es la que tenemos con el texto de nosotros ingresado, ya convertido a bytes, y le decimos pues que va a encriptar desde su posición inicial hasta el tamaño como tal de la cadena. Listo, y vamos a continuación a decirle que retorne st encrypted. Listo, repasemos entonces un poco lo que hicimos. En la encriptación estamos convirtiendo ya a cadena lo que tiene el objeto des, que es el triple des Crypto Service Provider, a través de la creación de encriptación, donde está transformando ya lo que tiene la variable buff, correcto, y buff está convirtiendo a bytes lo que tenemos en cadena, buff.length. Listo. El hash MD5 solamente lo estamos utilizando acá, correcto, para la conversión de la llave. Listo, no más. Guardamos y vamos a crear el método que desencripta. Vamos a crear entonces el método public string st desencriptar triple des. Definimos entonces nuestro try y catch igual que en el método de arriba. ExceptionX, y definimos aquí que arroje la excepción. Listo. Recibe exactamente los mismos parámetros. Correcto, la llave la debemos enviar para utilizarla al momento de desencriptar. Definimos entonces los mismos proveedores, tanto el TPS como el MD5, correcto.
Definimos entonces las mismas variables byte y el string. Vamos a definir lo mismo, keyhash, el modo USB. Vamos a obtener también el ASCII. Estamos viendo hasta aquí. Listo. Tenemos entonces nuestra variable cache, la variable buff. De no sería encrypten, sino decrypten. Correcto. Tenemos entonces el hash m5 igual a la misma instancia. Tenemos el hash compute hash con la llave misma que encriptamos y la que vamos a desencriptar. Le enviamos como tal esa llave al triple D. Listo. Y vamos entonces, ya está designada a la variable buff. Le decimos que es igual. Vamos a, listo. Buff igual convert from base 64 st cadena. Listo. A diferencia de acá que estamos obteniendo los bytes, aquí estamos obteniendo la cadena. Le decimos entonces que stdecrypted es igual a ASCII encoding .ascii.getString. Listo. Proceso inverso que tenemos arriba. Le decimos des.createEncryptor, decryptor, porque ya estamos desencriptando la información. Transform final block, es decir, todo el bloque que tenemos encriptado. Utilizamos entonces el buff, que es el que tiene nuestra cadena codificada, desde la posición 0 hasta la cantidad de caracteres que tenga el buff. Definimos entonces de último que retorne stdecryptor. Listo, de esta manera como tal estamos enviando la cadena encriptada con la llave que fue originalmente encriptada. Definimos el mismo proceso, aquí estamos atrapando la cadena, a diferencia del primer proceso que la convierte a bytes. Acá crea un encryptor y transforma todo el bloque. Acá obtiene la cadena, crea un desencriptor, todo con la llave que le hemos enviado por parámetro. El keyhash utiliza el key a través de MD5. Correcto, tanto aquí como acá. Listo, vamos a nuestro formulario. Vamos a dar acá en el evento. Vamos a copiar entonces el mismo código de acá. Ya lo vamos a reemplazar. Listo. Listo, entonces ingrese texto a encriptar. Le decimos entonces que el label texto encriptado es igual a st encriptar triple des. Vamos a ver qué mensaje nos muestra. Correcto, entonces vamos a atrapar la llave que nos falta de encriptación. Entonces string stk. Vamos a agregar un namespace para leer los archivos o las etiquetas que tengamos en nuestro web config. Le decimos configuración manager, archivo de configuración, es decir, el web config de nuestro proyecto web, .appsettings, donde le decimos que va a buscar un app settings que se llame, ¿qué nombre le pusimos en nuestro web config? Key, correcto. Entonces él va a tomar el valor que sería esta llave de aquí. Listo, stk. Y esta variable es la que vamos a mandar junto con nuestro texto. Listo. Y le decimos que el label texto desencriptado es igual a el objeto encriptación.desencriptar triple des
y le vamos a enviar lo que tiene el label, que el label va a tener la información encriptada. ¿Listo? Y de igual manera debemos enviar la llave con la que fue encriptada, con esa misma desencriptamos. Y ya hacemos un ensayo para verificar. Listo, compilamos. Establecemos entonces el triple des como página principal y lo ejecutamos. Listo. Vamos a encriptar entonces la misma contraseña. Vamos a poner acá un punto de interrupción para ver el paso a paso. Listo. Damos entonces F10. Aquí obtuvimos el valor. Este mismo JDK ABC porcentaje asterisco pesos, es lo mismo que tenemos en nuestro archivo de configuración. Vemos que lo leyó sin problema. Vamos a ver cómo encriptar la información. Utiliza la llave. Tiene aquí entonces el MD5 para la encriptación triple D, o sea, uno utiliza el otro. Listo, aquí definió la llave, el modo, lo que va a encriptar, y vemos cómo quedaría. Encriptada la información 1, 2, 3, 4, 5, 6 con triple D queda de la siguiente manera, utilizando la llave que tenemos en nuestro webconfig. ¿Qué llave? Esta información de acá. Esta es nuestra llave de encriptación. Vamos a ver cómo desencripta. Listo, vamos a desencriptar exactamente con la misma llave. Listo, aquí tenemos la información con la que fue encriptada en cuanto a la llave, la cadena, que es lo que tenemos encriptado, desencripta, vamos a ver, y tenemos nuestra información original, ¿correcto? Vamos a ver por pantalla, entonces nos dice texto encriptado, texto desencriptado con triple S. Vamos a ver qué pasa si yo voy a desencriptar con una llave diferente. Supongamos que no voy a utilizar, vamos a utilizar esta misma, correcto, pero voy a cambiar y bajarla sin un punto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a encriptar la misma información. Listo, vamos a ejecutarlo todo. Listo. Entonces nos dice que los datos son incorrectos, puesto que la llave con la que encriptamos no es la misma con la que está desencriptando. Correcto, entonces solamente encriptó, pero no pudo desencriptar. ¿Por qué? Porque la llave que él utilizó como combinación no es la misma. Si yo pongo aquí un punto, que es la misma que tenemos en nuestro webconfig, debe entonces encriptar y desencriptar sin problema. ¿Listo? De esta manera podemos utilizar la llave de encriptación a través de un random. A través de un random estamos definiendo entonces que la llave de encriptación puede variar dependiendo de lo que estemos utilizando. Puede ser por día, por hora, una fecha en específico, la información que yo quiero utilizar como llave. Puede ser entonces de la cantidad de caracteres que yo defina, con letras, números, caracteres especiales. No voy a tener problema, pero debo tener en cuenta que si esa no es la llave, si no es la misma llave con la que encripto y desencripto, no voy a poder leer nunca la información. ¿Correcto? De esta manera entonces estamos utilizando encriptación y desencriptación con triple D y la encriptación en un solo sentido, que es el MD5. Correcto, es todo por nuestro proyecto de hoy.